Movimiento relativo. Vamos a ver el movimiento relativo a un marco de referencia en traslación. Únicamente en traslación, es decir, el marco de referencia no está rotando. A lo largo de todo este capítulo, todo lo visto anteriormente, se ha utilizado un solo sistema de referencia para describir el movimiento de una partícula. Sistema de referencia o marco de referencia nos estamos refiriendo al sistema de ejes que hemos venido utilizando para describir el movimiento de una partícula. Dicho sistema de referencia estaba unido a la Tierra y se consideró fijo. Sin embargo, existen casos donde es conveniente usar simultáneamente varios marcos de referencia. Si uno de los sistemas de referencia está unido a la Tierra, se le denominará fijo. Y todos los demás sistemas de referencia que no se unan rígidamente al primero se considerarán móviles. Entonces hay que distinguir aquí marco de referencia fijo. Estamos considerando un marco de referencia que está unido a la Tierra. Por ejemplo, si un observador está situado en una montaña que no se mueve con respecto de la Tierra, entonces el sistema de coordenadas colocado en ese observador es un marco de referencia fijo. Ahora, si el observador está en un automóvil, está en un tren, en un bus, en un barco, en una bicicleta, en un ascensor, el sistema de coordenadas colocado en ese observador es un marco de referencia móvil. Debe entenderse que la elección de un sistema de referencia fijo es arbitraria. Claro, porque en realidad incluso la Tierra está en movimiento. Si colocamos un sistema de referencia en el Sol, entonces veremos que la Tierra está en movimiento. Pero como la mayoría de los problemas del curso son problemas que están ubicados dentro del planeta Tierra, entonces usualmente, generalmente, se considera que el sistema de referencia que no se mueve con respecto a la Tierra es fijo. Y el sistema de referencia que se mueve con respecto a la Tierra es móvil. Cualquier sistema de referencia puede designarse como fijo, pero es común reservar esta categoría para marcos de referencia que no se mueven respecto a la Tierra. Posición. Considere dos partículas A y B que se mueven en el espacio. Aquí tenemos la partícula A y la partícula B. Ambas están en movimiento. Los vectores R sub A y R sub B definen sus posiciones en cualquier instante con respecto a un observador situado en un marco de referencia fijo o X, Y, Z. Entonces, este marco de referencia es fijo o X, Y, Z. Este es el observador fijo, es el observador en tierra, que puede ser, como les decía, un observador en una montaña que no se mueve con respecto a la Tierra. Los vectores de posición que definen la ubicación de las partículas A y B son R sub A, R sub B. Son vectores de posición absolutos, como veremos más adelante esa denominación. Es decir, con respecto a un sistema de referencia fijo. Considere ahora un sistema de referencia centrado en A y que se mueve junto con A. Es decir, en la partícula A que está en movimiento se coloca también un sistema de referencia móvil, un sistema de referencia que se mueve junto con A.
denominado a x', y', z', donde el eje x' es paralelo al eje x, el eje y' es paralelo al eje y el eje z' es paralelo al eje z. Cuyos ejes son paralelos, lo que les había comentado. Se permite que el sistema de referencia móvil a, x', y', z' solo se traslade, sin rotar, respecto al marco fijo o x, y, z. La posición de la partícula B relativa, ojo, relativa a la partícula A se denota mediante R sub B barra A. Este vector es la posición relativa de B con respecto a la partícula A, que está en movimiento. Entonces, como es con respecto a la partícula A, parte de A, la cola del vector, está en A. Y la flecha, la punta del vector, está en B. Es el vector de posición de B con respecto de A. A es la partícula en movimiento. Es decir, este observador puede estar, por ejemplo, en una bicicleta. En la figura 1.43 tenemos un gráfico conocido donde se puede efectuar una suma vectorial. Entonces tenemos que RB es igual a la suma de dos vectores, RA más RDB con respecto a A. Aquí está la ecuación. RDB es igual a RDA más RDB con respecto de A. Para hallar la ecuación de las velocidades, simplemente hay que derivar esta ecuación. Se tiene esta ecuación, se deriva con respecto al tiempo y se obtiene que la velocidad de B es igual a la velocidad de A más la velocidad de B con respecto de A. Esta es la velocidad relativa. La velocidad relativa de B con respecto de A. Y estas velocidades son absolutas, es decir, velocidad de B y velocidad de A son absolutas, es decir, con respecto a un sistema de referencia fijo. Luego tenemos la ecuación de velocidades. Si esta ecuación se deriva con respecto al tiempo, obtenemos la aceleración de B es igual a aceleración de A más aceleración relativa de B con respecto de A. Movimiento absoluto. El movimiento de B respecto al marco de referencia fijo o X, Y, Z es denominado movimiento absoluto de B. Es decir, el movimiento de B visto desde el marco de referencia fijo o visto por el observador fijo o visto por el observador en tierra es el movimiento absoluto de B. Se expresa entonces lo que les había comentado, que VA y VB son velocidades absolutas, mientras que tanto AA como AB son
aceleraciones absolutas. Entonces hay que distinguir velocidades absolutas, velocidades relativas, aceleraciones absolutas, aceleraciones relativas. Velocidades y aceleraciones absolutas son vistas desde un marco de referencia fijo. Y relativas, velocidades relativas y aceleraciones relativas son vistas desde un marco de referencia móvil. Vistas por un observador, por ejemplo, que está en un bus, en un tren, en un ascensor. Sistema de referencia en movimiento. Se debe recordar que el sistema de referencia A, X', Y', Z' está en traslación, únicamente en traslación. Esto es, mantiene la misma orientación mientras se mueve con A. En el caso de un sistema de referencia en rotación, es necesario usar relaciones distintas. Cuando el sistema de referencia móvil está en rotación, eso ya se ve más adelante. Se ve en la dinámica del cuerpo rígido. Ahí en la dinámica del cuerpo rígido ya se toma en cuenta la rotación de los cuerpos. Aquí simplemente son partículas, es decir, son puntos que se mueven en el espacio. Entonces el movimiento relativo se estudia solamente relativo a marcos de referencia en traslación, únicamente en traslación. Otros sistemas coordenados. Aquí en la figura se ha graficado un sistema cartesiano rectangular. Pero las ecuaciones halladas tanto de posición como de velocidad, como de aceleración, también pueden ser utilizadas para coordenadas polares, por ejemplo, o también para coordenadas normal y tangencial. Sistemas de coordenadas que veremos más adelante, Dios mediante. Solo hay que convertir todas las componentes a un sistema de coordenadas común y después sumarlas. Muchas gracias.